Ana Paula Sandoval de Etos Laboratorio de Políticas Públicas. Estamos muy contentos de que nos acompañen en esta serie de webinars que hemos titulado El futuro de la comida, donde cada viernes discutimos sobre los temas más relevantes en sistemas alimentarios. En esta ocasión abordaremos la lactancia materna y las medidas necesarias para su protección y promoción en México. Estamos muy entusiasmados de coorganizar el webinar del día de hoy con la coalición Contrapeso, que agrupa a varias organizaciones y ha sido fundamental desde la sociedad civil en México para promover políticas alimentarias que hagan frente al sobrepeso y la obesidad desde la niñez. Es un placer para mí presentar a Ana Larrañaga, quien coordina la coalición y estará moderando junto conmigo este panel. Hola, Ana. Buenos días a todas y a todos. Y bueno, a punto de que concluya la Semana Mundial de la Lactancia Materna, queremos aprovechar este espacio para platicar sobre la importancia de esta práctica para asegurar la salud y la supervivencia de los niños y las niñas. Además, analizaremos los grandes retos que en pleno 2020 siguen enfrentando las madres para ejercerla adecuadamente y aún más para que quienes amamantan sean respetadas y apoyadas. Vamos a reflexionar desde la evidencia científica, las políticas públicas y la experiencia vivida. Y claro, como es costumbre en nuestras conversaciones de cada semana, también vamos a cuestionarnos sobre el futuro y lo que necesitamos para promoverla y protegerla. Quiero dar la bienvenida a nuestro panel de expertas y expertos que nos estarán acompañando el día de hoy. Bienvenida, doctora Mireya Vilar Comte, investigadora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, EQUIDE, de la Universidad Iberoamericana. Un gusto también contar con la visión del doctor Rafael Pérez Escamilla, investigador de la Universidad de Yale. Nos acompaña también Julieta Ponce, directora de COA Nutrición. También damos la bienvenida a Chantal Escartín, activista y directora del movimiento Normalizando la Lactancia Materna en México. Ana, mi tocaya, nos comentará más sobre la sesión del día de hoy. Buenos días, Ana. Buenos días, es un gusto pues estar aquí con todas ustedes, con todos ustedes y sobre todo la gente que nos está escuchando en casa. Y bueno, pues realmente este es un tema fundamental. Estamos cerrando la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Siempre me gusta mucho rescatar esta frase de la doctora Ivonne Olza, que es autora del libro La Activista, que es una muy buena recomendación si están interesados en este tema. Y ella decía que la soberanía alimentaria comienza en la teta, comienza con el pecho de una mujer. Y es que, pues, nada más cierto que eso, nada más cierto que la necesidad de reflexionar también sobre esta práctica en el contexto de el cambio climático, todas las acciones que tenemos que hacer para mitigar la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero. Esta no solamente es una práctica que ya la evidencia científica ha demostrado una y otra vez que es el mejor alimento para el niño y la madre, sino que también es una práctica que nos hace reflexionar sobre un futuro sostenible, sobre el alcance de los objetivos para el desarrollo sostenible. Y bueno, pues no queda duda, la leche materna es el alimento perfecto para el inicio de la vida, proporciona a los niños y las niñas todos los nutrientes y la hidratación necesarios para iniciar. Además, una práctica que también proporciona beneficios emocionales y psicológicos, pues tanto a los bebés, las bebés como a la madre, y pues ayuda enormemente a todas las familias a evitar gastos adicionales, ya sean fórmulas, biberones, como también al proporcionar pues una mejor salud, un menor riesgo de infecciones, lo que también conlleva a reducir el gasto en consultas médicas, en medicamentos, etc. La lactancia materna sabemos que ayuda a prevenir enfermedades gastrointestinales, respiratorias, algo que cobra una importancia muy especial en este momento que estamos enfrentando la pandemia. Entonces también es algo para reflexionar y pues juega un rol crucial para la prevención de la obesidad y las enfermedades no transmisibles como la diabetes, como la hipertensión. Incluso tiene un factor para poder disminuir riesgo de cáncer de mama en las mujeres que amamantan. Y por si fuera poco, pues lo que mencionábamos, ¿no? Contribuye al cuidado del medio ambiente, ya que no genera producción de desechos. Entonces, es una práctica que nos ayuda a mitigar tantos efectos negativos que estamos viendo actualmente, que necesitamos, que es necesario hablar de eso. Entonces, en esta charla quiero pues comentarles que no nos vamos a centrar
en discutir sobre si tiene beneficios, sobre si la lactancia tiene propiedades positivas, pues son innegables. Creo que esa conversación es un hecho, sino que queremos enfocarnos en analizar las razones por las cuales, a pesar de todos estos beneficios que la evidencia científica ha probado, México sigue enfrentando enormes retos para que esta práctica pueda ser ejercida de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Sabemos por hecho que esto no obedece a un abandono o a un desinterés súbito de las mujeres o de sus familias, sino a fallas sistémicas, fallas del Estado para su promoción y para su protección. Entonces, hoy vamos a discutir un poco sobre cuáles son estas barreras que enfrentamos desde la política pública para pues, la atención de la salud, del entorno social, de los niños y niñas y desde luego pues para apoyar a las mujeres que deciden amamantar, que esto también es bien importante porque estamos hablando de que la lactancia materna es una decisión pues que como sociedad tenemos que respetar, ¿no? Tampoco se trata de hacer este linchamiento y este señalamiento a las madres que de manera informada deciden no hacerlo, pero sí de proveer todo un entorno de apoyo para que puedan lograrlo. Entonces, pues bueno, dicho esto, comenzaremos con la pregunta para nuestra primera panelista, que es la doctora Mireya Vilar, a quien agradecemos mucho que esté aquí el día de hoy. Entonces, bueno, doctora, usted ha desarrollado evidencia que es indispensable para México sobre toda esta falta de apoyo que encuentran las mujeres para mantener la lactancia, sobre todo relacionadas con las inequidades sociales y económicas. Pero ¿qué pasa con las madres trabajadoras? Y sobre todo, ¿qué pasa con las madres trabajadoras en el sector informal, que es un sector todavía más vulnerable? Si de por sí las madres trabajadoras en el sector formal enfrentan dificultades, ¿no? ¿Qué sucede con este grupo? ¿Cuáles son estas barreras? ¿Cuál es la magnitud que vemos en México? Y pues, ¿qué propuestas han identificado desde la academia para apoyar la lactancia en el sector pues de trabajo, ¿no? Muchas gracias, Ana. Creo que esta es una pregunta muy importante y quisiera comenzar abordándola desde la perspectiva de la reflexión sobre la participación en la fuerza laboral de las mujeres, que ha incrementado durante las últimas décadas en la mayoría de los países del mundo, México obviamente entre ellos. Este incremento en la fuerza laboral de las mujeres debe verse como algo positivo y como algo positivo desde distintas perspectivas. Por ejemplo, puede ser un indicador de equidad de género, que es uno de los indicadores de desarrollo sostenible, y por otro lado es también un factor clave de desarrollo y crecimiento económico. No obstante, una de las cosas que quiero reflexionar es que los contextos y los beneficios de la participación laboral de las mujeres varían mucho entre países. En muchos países de ingresos medios y bajos, México entre ellos, las mujeres que trabajan ganan menos comparado con los hombres y tienen mayores probabilidades de llevar a cabo trabajos en el sector informal. Es decir, esto quiere decir que no tienen una licencia, el beneficio de una licencia de maternidad. Además, esta falta de seguridad social se transforma en una barrera estructural por este factor que no tienen el beneficio de la licencia de maternidad, que interfiere con la elección y la habilidad de una lactancia materna óptima que incluya 6 meses de lactancia materna exclusiva. Otro aspecto de las barreras que implica el trabajo informal es que este tipo de empleos suelen ofrecer menos oportunidades para continuar con la lactancia durante el regreso al lugar de trabajo, como políticas institucionales para apoyar a las madres durante la jornada laboral a través de lactarios, descansos para extraerse la leche, horarios flexibles o jornadas más cortas. Ahora, quiero regresar a las licencias de maternidad porque creo que son una herramienta importantísima de política pública. Estudios previos a nivel internacional han demostrado que son instrumentos adecuados para aumentar tanto la lactancia materna exclusiva, así como para extender la duración, y son también una herramienta fundamental de equidad de género. Entonces, dados estos elementos que he establecido, creo que invertir en la protección de la maternidad para madres trabajadoras en el sector informal debe considerarse como un mecanismo de justicia social que promueva condiciones mejores para que las mujeres en este sector, que de por sí es un sector de mayor vulnerabilidad, puedan ejercer su derecho a amamantar. Además, creo que desde una perspectiva de equidad puede apoyar a estas familias a reducir pérdidas económicas y desde una perspectiva social a reducir temas de discriminación por género.
Y ello, pues creo que de nuevo, regreso al tema de los objetivos de desarrollo sostenible, se vincula a varios de ellos. Ahora, quisiera reflexionar un poquito de qué tamaño es el problema. En la región de América Latina y el Caribe, aproximadamente el 54% de las madres que trabajan lo hacen en el sector informal. Ello lo que implica es que dar a luz y tener un bebé implica una inseguridad en su ingreso y por ello tienen muchas menos probabilidades de cumplir con una lactancia materna óptima. En México, este porcentaje es de 52% aproximadamente. Y esto es preocupante porque en general las mujeres que trabajan en el sector informal suelen tener un nivel socioeconómico más bajo que las empleadas en el sector formal. Y es preocupante particularmente en México porque las tendencias de abandono de la lactancia materna han sido a lo largo de las últimas décadas más pronunciados en los estratos sociales de menos ingresos económicos. Entonces es algo que merece atención. Desde esta perspectiva propongo que es un problema de política pública que requiere atención por 3 razones fundamentales. La primera es por su magnitud, es un problema grande que involucra muchas diadas de madres e hijos. En segundo lugar, es un problema que afecta al bienestar visto tanto desde una perspectiva de salud y nutrición como de desarrollo como sociedad. Y en tercer lugar, porque tiene implicaciones de distribución y equidad. Puede conllevar a pérdidas económicas socialmente muy importantes para las familias que no tienen esta opción realista de amamantar. Y por otro lado, también implica una desigualdad porque no todas las madres de distintos niveles socioeconómicos tienen la misma cancha de juego, ¿no? Y por lo tanto puede ser un generador de brechas sociales futuras. Ahora, la otra cosa en la que quiero profundizar es qué es lo que podemos hacer. Desde mi perspectiva, deben buscarse intervenciones generalizadas y a escala, y una de ellas podría ser una transferencia por maternidad. Esta transferencia ayudaría a las madres trabajadoras del sector informal a nivelar un poquito la cancha de juego en comparación con las que trabajan en el sector formal. Ahora, ¿cuánto costaría esto? El EQUIDE, en conjunto con la Universidad de Yale, hicimos un estudio orientado precisamente a medir esto y encontramos que una transferencia de un salario mínimo por 12 semanas, que es lo que hoy en día se le ofrece a las madres en el sector formal, costaría aproximadamente 8,000 pesos por mujer, incluyendo ya los costos administrativos de operar el programa. No obstante, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, recomienda que se cubran al menos 14 semanas. Si hiciéramos esto aumentaría aproximadamente a 9,000 pesos. Y cierro nada más estableciendo si esto es poco o es mucho desde una perspectiva de política pública. El costo agregado de cubrir a todas estas madres que están en el sector informal y que esperaríamos que tuvieran un bebé y por tanto pidieran esta transferencia es de magnitud similar a la de otros programas sociales como el apoyo a guarderías a madres trabajadoras en México, y es un porcentaje muy bajo del Producto Interno Bruto de México. Por lo tanto, creo que es una acción sustantiva orientada a los primeros 1,000 días de la vida de poblaciones que padecen de un vector grande de inequidades y vulnerabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesantes sus comentarios sobre el incremento de la fuerza laboral de las mujeres y la impactante cifra de que el 52% de las madres mexicanas forman parte del sector informal, que por supuesto no cuentan con las condiciones ideales para ejercer esta lactancia como debería ser, ¿no? Y también bien ha enfatizado usted y la Organización Internacional del Trabajo sobre la necesidad que tienen las madres de un trabajo decente en donde no tengan que sacrificar el desarrollo de ellas y de sus niños. Y bueno, ahora me gustaría pasar con el doctor Rafael Pérez Escamilla. Su trabajo ha visibilizado las estructuras que nuestro país debe adoptar para la lactancia materna, para que ésta pase de las recomendaciones a la realidad desde los servicios de salud. Estamos hablando de la iniciativa Hospital Amigo de los Niños. ¿Podría hablarnos sobre las políticas que se han identificado como clave para apoyar esta práctica en los hospitales y cómo se encuentra México en relación a su cumplimiento? Con muchísimo gusto. Llevo 30 años estudiando, evaluando esta gran iniciativa del Hospital Amigo de los Niños, las niñas y las madres, que fue lanzada por UNICEF y la Organización Mundial de la Salud en 1991. Y digo que es una gran iniciativa porque hay evidencia contundente que los hospitales, las clínicas que dan servicios de maternidad, que siguen los 10 pasos recomendados por esta iniciativa, acaban teniendo madres que tienen mucho más
éxito con la duración de la lactancia materna exclusiva y no exclusiva, y esto se traduce en ahorros en miles de millones de pesos cada año, debido a los grandes beneficios que tiene la lactancia materna para la salud, no solo de los niños, pero de sus madres, como mencionaba Ana. ¿Cuáles son estos 10 pasos? Bueno, en primer lugar, es importantísimo que todos los hospitales que ofrezcan los servicios de maternidad, desde atención prenatal, labor y parto y servicios de posparto, tengan una política escrita indicando cómo y el gran compromiso que tienen para proteger, promover y apoyar la lactancia materna a través de los 10 pasos de la iniciativa. Debe quedar muy claro por escrito que los servicios de salud se comprometen a respetar al 100% el código del mercadeo de sucedáneos de la lactancia materna que fue lanzado por la Organización Mundial de la Salud en 1981. Esto es fundamental porque ha sido una de las barreras más grandes. Lo que quiere decir es de que se prohíbe rotundamente que representantes de las compañías de fórmula hagan mercadeo directo o indirecto a las madres durante el embarazo, durante la labor y parto o durante la estancia en las salas de posparto en la maternidad. También esto quiere decir que las instituciones se comprometen a que sus profesionales de salud no se van a corromper y no van a aceptar remuneraciones, no van a aceptar pagos de conferencias, no van a aceptar invitaciones a dar charlas en congresos o a que les paguen libros las compañías de fórmula, esencialmente a cambio de que promuevan sus productos, lo cual obviamente es un conflicto de interés totalmente inaceptable. Y también los hospitales se comprometen a no aceptar donaciones de fórmula ni el adquirir fórmulas a bajo costo para uso dentro del hospital para los poquísimos casos de niños que las requerirían por condiciones médicas de ellos o las madres. En segundo lugar, es importantísimo que todos los bebés sean puestos piel a piel inmediatamente después del parto para que se pueda iniciar la lactancia materna dentro de la primera hora después del parto. Esto no ha sido siempre muy fácil porque hay muchas barreras de infraestructura, muchas barreras de territorialidad relacionadas a la que a veces no es muy buena organización de los servicios de salud cuando las madres pasan del servicio prenatal al servicio de labor y parto y después al servicio de posparto. Otro paso fundamental es de que las madres no solo se les diga que la lactancia materna es la mejor, pero que los y las trabajadoras de salud estén súper bien capacitadas para apoyarlas con el inicio de la lactancia, que observen que se prendan o se peguen bien a sus bebés, ya que el posicionamiento del bebé es fundamental para el éxito con la lactancia materna, y que tengan mucha empatía y sepan ofrecer bien el apoyo psicoemocional. Por eso los hospitales tienen la obligación de invertir en darles la capacitación y muy buena supervisión constructiva a todas y todos los trabajadores de salud que tienen contacto con madres que requieren de servicios de maternidad. Y también es importantísimo que no se distribuyan biberones, que no se use la fórmula de forma indiscriminada. Y por último, lo que quiero mencionar es que esta iniciativa, en su último paso, el paso 10, reconoce la gran necesidad de que los hospitales no solo mantengan su compromiso dentro de sus paredes, pero que una vez que salen las madres hay una fuerte integración con los servicios de consejería de lactancia materna a nivel comunitario. Una gran barrera para que esto suceda es la falta de sistemas de manejo de información bien integrados, inteligentes, que ayuden a dar seguimiento a las referencias y contrarreferencias. Y a fin de cuentas, yo diría que para México, donde la iniciativa realmente no está bien, la cobertura es bajísima y ni siquiera puedes conseguir buenos datos oficiales, pero sabemos que es sumamente baja.
donde realmente hay poquísima inversión en la formación de recursos humanos capacitados en el manejo de la lactancia materna. Y esto se refleja en la casi nula inclusión de la lactancia materna en escuelas de medicina, en escuelas de nutrición, en escuelas de enfermería, y también muy poca inversión de los centros de salud en que su personal se puede estar capacitando continuamente en este tema. Creo que para concluir, México va a requerir de invertir mucho más esfuerzo y recursos en tener un sistema nacional muy bien coordinado, que esté suficientemente descentralizado para que los hospitales a nivel estatal, centros de salud a nivel municipal puedan recibir información de manera oportuna y los recursos para poder implementar con éxito esta gran iniciativa que ya por más de 30 años sabemos que está basada en fuerte evidencia. Muchísimas gracias, doctor Rafael. Definitivamente toca puntos que son importantísimos, ¿no? Bien lo mencionaba, ya la evidencia respalda el impacto positivo en las madres y en sus hijos e hijas del contacto piel con piel, la alimentación al seno materno en la primera hora de vida, que también es fundamental. Sin embargo, son cosas que requieren también justo de, bien lo mencionaba, una estructura, una inversión en los hospitales y en la capacitación a todo su personal para que puedan brindar a las madres todo este apoyo en las primeras horas, que creo que es fundamental, y vemos con tristeza cómo pues muchas veces salen de los hospitales ya con sus bebés, pero sin haber recibido información sobre cómo amamantar, cómo alimentar a sus bebés. Pero en contraposición sí vemos que a veces salen ya con promociones de fórmulas que están completamente prohibidas por el código. Entonces también pues me da mucho gusto que haya hecho estas menciones específicas, porque de eso va un poco nuestra siguiente pregunta. Muchas gracias, doctor Rafael. Ahora vamos a pasar con nuestra siguiente panelista. Ella es Julieta Ponce. Bueno, antes de lanzar la pregunta, solo quisiera recordarle a todas las personas que nos están viendo, ya sea por Zoom o por Facebook Live, que pueden dejar sus comentarios para que pues después de nuestra segunda ronda de preguntas pues podamos hacer algunas de las dudas que tienen para que la contesten nuestros especialistas. Entonces, bueno, ya tocamos el tema del código, de la donación de fórmulas, de cómo se acercan estas compañías, ¿no? Que pues es evidente que además de estas barreras estructurales que ya se han mencionado por nuestros anteriores especialistas, la lactancia materna está enfrentando otro enorme reto, que es esta promoción, yo diría, incesante, engañosa, agresiva de sucedáneos de la leche materna, que definitivamente amenazan con desplazar a la lactancia y vulneran los derechos de los bebés y de sus madres. Entonces, Julieta, por favor, cuéntanos un poco sobre cuáles son las violaciones más frecuentes que se observan del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos en México, y pues qué es lo que necesita el Estado mexicano para garantizar el apego a sus disposiciones. Gracias por la pregunta, Ana. Efectivamente, pues este consenso que hay sobre proteger jurídicamente la lactancia, pues llevó a que hace 39 años México firmara el Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna. Para quienes nos escuchan, México ha firmado sus 14 resoluciones subsecuentes, y justo lo que decías, Ana, las principales violaciones que hay gracias a los trabajos de la doctora Sonia Hernández Cordero aquí en nuestro país, pues podemos saber que son principalmente los regalos por parte de la industria que reciben los pediatras y los médicos y médicas que están justo en el momento de nacer, y también en las consultas prenatales, los pagos a congresos, el financiamiento de eventos médicos o científicos, que el mismo personal de salud esté promoviendo las fórmulas cercano al lugar donde están las madres al punto de tomar la decisión, o bien como una prescripción. Que también vemos en estos trabajos que el personal de salud desconoce
de qué va el Código Internacional. También se ha notado que en los centros de salud existen cierta propaganda. Sabemos que en los centros de salud generalmente se hace el primer contacto prenatal para estas familias con bebés a punto de nacer. En los puntos de venta también se ha encontrado que hay promociones de productos. Seguramente ustedes han visto ofertas. Si te compras esta lata, te damos una segunda en mitad de precio. O si te llevas este paquete de latas, puedes hacerte acreedora, llevarte tetillas, biberones, pañaleras u otros objetos que al final adornan este paisaje alrededor del nacimiento de una criatura. Los anuncios que se van promoviendo también alrededor de las tiendas, farmacias, incluso los centros de salud. Y también vale la pena recordar que en el etiquetado de las fórmulas infantiles se infringe el código cuando se promueven ciertos atributos que los bebés van a tener tomando estas fórmulas. Tu bebé va a ser más grande, más inteligente, más hábil, va a desarrollar estrategias intelectuales superiores. Todo esto es una violación también al código y utilizan ciertas figuras animadas para, por supuesto, animar la venta. El personal, por ejemplo, de la industria que se mete como un líquido por donde quiera que haya espacios en los hospitales. Imagínense que tendríamos que tener policías por donde quiera para vigilar que no estuvieran penetrando los hospitales, sobre todo donde hay mayor cantidad de nacimientos, porque ahí es donde sucede la persuasión al personal que está cerca de los nacimientos. Enfermeras, trabajadoras sociales, por supuesto médicos, médicas, pero este personal que cruza la frontera y los ves prácticamente ya casi como si fueran parte del equipo que está dentro de los hospitales, también es una violación. Por supuesto, la publicidad que hay en los congresos y también hacer notar que se ha normalizado la presencia de los biberones en todos los entornos infantiles. Podríamos nosotros notar que los cuentos infantiles, las estancias infantiles, la ropa que está diseñada para bebé, todo tiene como normalizado, por supuesto, los biberones. Y sobre tu pregunta de qué debe hacer este Estado mexicano, pues necesitamos justicia, porque si ya hay un esfuerzo por haber hecho leyes, códigos, normas, faltan 3 cosas esenciales para que esto pueda ser justicia. Una ruta de exigibilidad, una ruta de justiciabilidad y la definición de quiénes son las autoridades responsables de vigilar y sancionar cualquier violación al código. Como ruta de exigibilidad nos referimos a dónde me puedo quejar, dónde puedo decir, obtener la información de qué es el código, cuándo se violenta el código, dónde puedo llamar, quién se va a ser responsable de mi queja y por supuesto lo que llamamos como justicia, darle seguimiento a las quejas para que se haga notar de una vez y por todas los derechos de las personas y no privilegiar más los intereses comerciales sobre los derechos humanos que tanto trabajo ha costado ganar en todos los estados. Y por último, pues claro, definir quiénes son las autoridades, quién hasta hoy es responsable. Una parte es la Secretaría de Salud, pero otra parte que va fuera de los hospitales, en las estancias infantiles, en los puntos de venta, entre COFEPRIS y la Secretaría de Salud está el punto. Entonces necesitamos esta definición. Muchas gracias, maestra Ponte. Qué interesante intervención y también preocupante, pues la situación de nuestros hospitales que se prestan al lucro a costa de la salud de nuestros bebés. Y también preocupante, como usted menciona, que las mismas fórmulas infantiles violan el Código Internacional que firmamos hace 39 años. Y bueno, pues también me emociona muchísimo su pasión hacia la ruta de exigibilidad y ojalá que también nuestras autoridades puedan tener esa misma pasión para velar sobre los derechos de nuestros bebés. Y bueno, ahora me gustaría pasar con Chantal Escartín. Chantal, tu plataforma para la difusión no solo de la lactancia, sino de diversos problemas que enfrentan las mujeres al vivir la maternidad, ha evidenciado muchas de las barreras sociales y estructurales que ya se han comentado. Además, es muy importante resaltar que lo ha reflexionado a profundidad desde el feminismo y la empatía, algo que sin duda necesitamos.
Cuéntanos, ¿cómo podemos desde nuestro círculo comenzar a normalizar la lactancia materna y alzar la voz para impulsar medidas que apoyen a las mujeres? Muchas gracias, Ana Paula. Bueno, la lactancia ha sido totalmente invisibilizada por la sociedad en las últimas décadas. Tanto es así que yo personalmente tenía un total desconocimiento sobre el tema antes de estar embarazada y también tenía estigmas, y no solo yo, o sea, las mujeres a mi alrededor y mujeres que me contactan a través de plataformas que tengo en mis redes sociales, que son bastantes. Hoy nos está tocando a nosotras, a las mujeres que estamos lactando, a empezar acciones sociales para renormalizar la lactancia. ¿Qué está sucediendo? Nos está fallando el sistema, nos está fallando la sociedad y no solo a nosotras, ¿no? Como madres, ¿no? Les está fallando también a nuestras hijas y a nuestros hijos. Pasa que la lactancia, aun cuando somos humanos y es la base de la alimentación de los humanos, ¿no? Algo tan primordial e importante, está siendo ignorada y desinformada, ¿no? Por una parte, es bastante ridículo que las madres en consulta con médicos estamos educando a los profesionales de salud sobre lactancia. Porque parece que es más fácil que nos digan que compremos un bote de fórmula a seguir promoviendo la lactancia de manera informada o a referirnos con algún experto. Vamos al hospital, acabamos de parir, ¿y qué pasa? Salimos del hospital con un bote de fórmula, con una pezonera tal vez, y nos dijeron que si tenemos el pezón plano no vamos a poder lactar. Llegamos a nuestra casa, está la casa llena de mitos, las personas a nuestro alrededor llenas de mitos, salimos a la calle y está lleno de estigmas. Entonces, a las mujeres lactantes estamos llenas de obstáculos y tenemos que enfrentarnos ante esto, ¿no? Lactamos en público y son pechos sexualizados. ¿Por qué? Porque cuando el pecho de una mujer no es para consumo, incomoda. También hay una exclusión fuerte hacia las mujeres que lactan en público. Hay comentarios que dicen que debemos escondernos, que si estamos lactando que nos vayamos al baño o que lactemos en nuestras casas. Y aquí también me parece un tema muy importante y muy interesante hablar sobre la lactancia y sobre este tema como un tema de inclusión y de inserción de las madres a la sociedad. O sea, si la Organización Mundial de la Salud recomienda mínimo 2 años de lactancia, ¿cómo vamos a estar 2 años escondidas en nuestras casas, no? También un tema fuerte es que puede ser un tema hasta clasista. Hemos visto comentarios donde gente dice que lactar es de indias. Entonces, sí es muy fuerte el tema social al que nos estamos enfrentando las mujeres que lactamos. Y como es un tema social, la pregunta, ¿no? ¿Qué le pasó a la sociedad? O sea, porque podemos hacer muchos esfuerzos valiosos, ¿no? En temas de médicos, de investigación, de política pública, pero si la sociedad tiene un rechazo o desinterés, ¿cómo la podemos promover? Y aquí viene ¿qué significa lo normal? ¿No? Es lo común. Y en México vemos que la lactancia exclusiva está por debajo del 30%. No es lo común. Y tampoco es algo común que lo veamos en la calle o en público. Y para llegar a la normalidad, la gente lo tiene que ver y ver y ver, ¿no? Cuando algo se convierte en algo normal y común, es cuando lo ves y ves y ves. Por eso promovemos tanto las fotografías y demás acciones para que la gente lo pueda ver como algo normal. Ahora, ¿qué necesitamos? Número 1, necesitamos a madres y padres informados, que con esa información se sientan empoderados, tengan el poder y puedan alzar la voz. Número 2, yo sí creo que necesitamos educación perinatal desde la escuela, desde la preparatoria, educación sexual, y que los niños y niñas tengan acercamiento con la lactancia desde la infancia, que lo vean y vean, y de esa manera se normalice desde la infancia. Y como tercer punto, necesitamos urgentemente, por favor, la capacitación y actualización por parte de los profesionales de la salud sobre lactancia.
Y yo creo que eso sería como un buen inicio para la normalización y como apoyo para las futuras madres que van a lactar. Muchas gracias, la verdad es que es una reflexión bien interesante, porque es totalmente cierto, cuando a las niñas pequeñas les regalan una muñeca para que jueguen a ser mamás, el muñequito viene con un biberón, ¿no? O sea, como ser mamá es darle un biberón al bebé o a la bebé. Y entonces sí es una cosa pues muy demasiado, como dices, normalizada, y lo que no está normalizado es lo natural y es lo que nos hace mamíferos, ¿no? Recibir leche de nuestra propia especie. Entonces, pareciera una locura y no depende solamente de todas estas barreras que ya hablamos, sino también pues nosotros hacer este esfuerzo y este reconocimiento con empatía, con apoyo, porque definitivamente es algo injusto que las mujeres que están dando el mejor alimento a sus hijos y están cuidando su salud, pues estén escondidas en un baño lactando, o que las corran de un centro comercial o de un museo o de algún lugar como si estuvieran haciendo algo indecente. Entonces aquí estoy totalmente de acuerdo que como sociedad pues tenemos que hacer este reconocimiento, tenemos que respetar a todas las mujeres que deciden amamantar a sus hijos e hijas. Pues la verdad es que muchas gracias a todas y a todos ustedes. Vamos a pasar a la segunda ronda. Me han encantado todas las intervenciones, todas las barreras y propuestas de abordarlas que han comentado. Y pues sobre eso vamos a profundizar un poquito en esta segunda ronda. Entonces, bueno, pues ya hablamos, ¿no? ¿A qué se enfrentan las mujeres que desean amamantar? Y pues este cuestionamiento es clave. ¿Cómo debe ser el futuro de la lactancia en México? ¿Y qué tenemos que hacer hoy para que ese panorama tan esperado sea una realidad? Porque algo muy cierto es que pues no vamos a poder llegar a esas metas, al cumplimiento de esas metas, si no comenzamos a actuar desde ahora, ¿no? Esas políticas, ese cambio social, pues no se van a alcanzar solos. Entonces, pues podemos iniciar en el mismo orden en el que empezamos con la primera ronda. Entonces, pues doctora Mireya, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias. Para mí, el futuro de la lactancia materna incluye, como decía Chantal, una normalización de la lactancia materna como conducta, en donde rompamos todos estos mitos de la muñeca y la mamila, los baby showers con chupones, etcétera, ¿no? Y sobre todo una elección informada y apoyada de las madres. Para mí, ¿qué implica una decisión informada? Pues en primer lugar, que las madres tomen su decisión de amamantar o hagan su decisión de amamantar basada en el apoyo de los prestadores de salud adecuadamente formados y en un entorno de sistemas hospitalarios y de salud adecuados, en donde esto también implica no solo cómo nos dan recomendaciones en torno a si vamos a amamantar o no, sino cómo nacen los bebés en México. La tasa de cesáreas es altísima, es una de las barreras que también puede haber en el proceso de establecer la lactancia. Por otro lado, también para mí una madre informada debe estar en contextos comunitarios que provean información veraz, y que el mercadeo de los sucedáneos de la leche materna no confunda su elección. Esto es algo en lo que ya hemos profundizado varios, ¿no? ¿Qué implica que sea apoyada? Para mí, una madre que tiene una elección apoyada sobre la lactancia materna quiere decir que recibe apoyo del entorno, de los servicios de salud para lograr una lactancia óptima, con recomendaciones en distintos entornos. Por ejemplo, si la mujer va a regresar a trabajar, que el profesional de salud no le diga de forma automática, pues ya dale fórmula, en fin, ¿no? Cómo extraerse la leche, todas estas cosas deben de venir en este paquete. Madres que puedan amamantar en público sin ser estigmatizadas, lo cual implica modificar, como decía Chantal, toda esta percepción social. Que puedan lograr una lactancia materna sin arriesgar su futuro laboral o sus estudios a través de políticas institucionales en el lugar de trabajo y licencias de maternidad. Y ello requiere de acciones coordinadas del gobierno y de la sociedad. O sea, el gobierno tiene que entender que tiene un rol fundamental para hacer política pública en este tema y que no lo podemos suplir ni los investigadores ni las organizaciones sociales. Podemos apoyar, pero es su papel también tomar este liderazgo. Implica una revalorización de la lactancia materna en los programas de estudio de los profesionales de la salud
que deben de verse acompañados de la formación y reconocimiento de consejeros certificados en lactancia, que son fundamentales en este proceso. Y bueno, pues como lo decían tanto Julieta como Rafael, requiere también de límites a la industria de los sucedáneos de la leche materna en las fórmulas infantiles y ahora todas las fórmulas de crecimiento que les están encantando también comercializar. Y por último, nada más creo que también un punto que no se ha tratado y es fundamental, las madres que trabajan en algún momento van a tener a sus hijos en las guarderías y las guarderías necesitan ser otro actor clave para apoyar la lactancia y el derecho de los niños y madres a ser amamantados. Con esto cerraría mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo. La lactancia cuando es prolongada, pues las guarderías, los servicios, ¿no? Deben de dar ese apoyo. Doctor Rafael, por favor. Bueno, para que el gobierno de México y la sociedad civil puedan trabajar juntos para implementar todas las excelentes recomendaciones que la doctora Vilar y las demás de mis colegas han dado hoy, creo que el proyecto mundial que he dirigido por los pasados 7 años, que se llama Índice del País Amigo de la Lactancia Materna, puede servir mucho. Está por comenzarse la tercera aplicación de este instrumento de política para poder mejorar en los países la inversión y la efectividad de la abogacía, de la voluntad política, de la legislación basada en evidencia para que el país pueda tener los recursos necesarios para regular el mercadeo de los sucedáneos de forma apropiada, para poder capacitar de forma apropiada a todo el personal de salud involucrado con servicios de maternidad, desde su formación escolar, académica, hasta su educación continua en los servicios. También los recursos se necesitan para campañas de comunicación social basado en teorías de cambio de comportamiento para normalizar la lactancia materna y también para poder invertir en estudios de implementación para entender qué es lo que está haciendo el país mejor, qué es lo que no está haciendo bien, y a través de un ente coordinador con presupuesto y autoridad y descentralizado desde el nivel nacional hasta el nivel municipal, México pueda tener una estrategia coherente para movernos adelante mucho más rápidamente con la protección, la promoción y el apoyo a la lactancia materna. Y por último, quiero mencionar que México necesita una declaración desde el nivel más alto del gobierno, bajo fuerte presión de la sociedad civil, informando a las compañías de fórmulas infantiles que la salud de las niñas, los niños, las madres y sus familias en México no están en venta. Eso es un principio fundamental de derechos humanos que tiene repercusiones enormes de equidad y para la salud pública. Sin ese posicionamiento, sin esa dirección que involucra también el tema de valores desde el nivel más alto del gobierno, es muy difícil poder posicionar muchas de las estrategias. No lo podemos hacer a medias, vamos diciendo vamos a invertir más en capacitación en lactancia, pero vamos a seguir haciéndonos tontos con la regulación y la penalización a las violaciones al código en México. Y si tengo 30 segundos, solo quería contestarle a Chantal que en cuanto a sus recomendaciones de normalización, de que los niños vean, sean expuestos a lo que es el dar pecho desde muy chiquitos. Tengo un sobrino nieto que quiero muchísimo, tiene 3 años, tuvo un hermanito, y el otro día, y son hombres los dos, y entró al cuarto de su mamá, se quitó la camisa y le dijo: su mamá, ¿qué estás haciendo? Dijo: es que yo también le quiero dar leche a Daniel. Así que sí, claro que se puede, y claro que como el ser humano aprende las normas sociales de fuerte manera, es en lo que observan desde muy, muy pequeños en sus casas y en sus comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Qué bonita anécdota. Pues definitivamente por ahí también tenemos que empezarle con las niñas y niños que pues van a empezar a ver esto de manera muy normal si nosotros creamos ese entorno. Maestra Julieta, por favor.
Pues efectivamente ya hemos reconocido 4 décadas de lucha fehaciente sobre estos temas, pero a pesar de haber logrado un robusto aparato jurídico y legal en México, seguimos sin ver sanciones ejemplares. Entonces, una propuesta desde mi perspectiva tendría que ser el reconocimiento del derecho humano a la lactancia materna como un derecho binomial. Esto tendría que ser por primera vez en la historia de la filosofía jurídica una percepción de que no podemos separar a las madres de sus bebés y que tendría que estar protegida el núcleo, a lo que llamamos el momento de verdad, esto como una perspectiva de derechos para que finalmente podamos llegar a este espacio de justicia y donde no queden desprotegidas ni las mujeres ni los bebés. Porque tenemos un conflicto de jurídico de a quién protegemos, ¿no? Entonces se ha protegido más a la industria. Me parece que reconocer el derecho humano a la lactancia materna como un derecho binomial nos permitiría, lo que ya digo, visibilizar a las poblaciones vulneradas que han sido históricamente dejadas a vivir una desigualdad social. Tendríamos también que prever, ¿no?, el daño del poder fáctico del mercado, los protegeríamos de esto. También protegeríamos a esta población vulnerable del poder hegemónico médico que también llega a existir. Disminuiríamos la desigualdad de esta población, que suele ser la más pobre también de nuestro país y donde más violación de los derechos hay. Y también podríamos incluso proteger la participación colectiva, por ejemplo, de los hombres. Los hombres que quieren participar también en el proceso de lactancia quedan relegados a trabajar y separados de este momento de verdad. Entonces necesitamos combatir las causas directamente de lo que más ha empobrecido al país: la desnutrición, la obesidad, la diabetes. Incluso podríamos combatir la pobreza, sí, de ser posible. Necesitamos también reconocer a la lactancia materna como una labor social. Al final es un trabajo social el que hacen las madres al quedarse con sus hijos en casa, al tomar esta decisión, y las desprotegemos. Creemos que amamantar es tan fácil. Tienen que hacer las labores de la casa cuando se quedan en ella y nadie se los paga. Tenemos voces feministas que dicen deberíamos incluso pensar en darles un lugar de compensación social por el trabajo que van a hacer por una nación completa. Y por último, decir que cada mujer lactante y cada bebé lactando tendría que ser una obligación protegerlas para cada persona que esté cerca. No es una obligación solamente de las madres, sino tendría ya que ser una protección colectiva y social para cada persona en México. Muchas gracias. Es muy interesante verlo así, desde un enfoque de derechos, porque creo que definitivamente es una de las muchas cosas que nos ha faltado y que podría comenzar a poner este camino en el que tanto la madre como su hijo o hija pues son sujetos de este derecho y de esta protección. Entonces, pues muy importante decirlo de esta forma. Así que bueno, ya para cerrar esta ronda y pasar a preguntas, comentarios de nuestra audiencia, Chantal, por favor. Sí. Bueno, yo tengo una hija de 3 años que sigo lactando y bueno, básicamente todo lo que hago en este tema es inspirado en ella y es para su futuro, ¿no? Yo quiero que mi hija, si decide tener hijos o hijas y decide lactar, que lo haga en un mundo diferente, en donde no se sienta insegura ni agredida, en donde su lactancia sea primordial para la sociedad, para el gobierno, para los profesionales de la salud. Y para eso, hoy nos toca activarnos a toda la sociedad, alzar la voz, informar y visibilizarla. Como dice el doctor Rafael, que haya una preparación continua de los médicos, ¿no? No sé si sea un buen inicio que se incluyan preguntas sobre lactancia en el examen de medicina, de alguna manera como hacer que se involucren más. También creo que es importante que en las preparatorias haya talleres perinatales y de sexualidad y que haya campañas sobre normalización de la lactancia para la población en general. Sería un buen comienzo hacer alguna campaña visual. Y de nuestro lado, como el movimiento de normalización de la lactancia, tenemos el gran poder de que podemos unirnos fuertemente
y así ejercer presión como madres, como padres, como niños y niñas, de alguna manera de decir, pues estamos aquí, nos estamos uniendo, tenemos esta voz juntas y juntos, ¿y por qué? Porque nos está fallando y yo quiero que mi hija, cuando sea mayor, pueda lactar en un mundo más inclusivo. Muchas gracias a todos por sus comentarios. La verdad es que estamos encantados y súper apasionados por el tema y la verdad es que eso ustedes nos lo transmiten muchísimo y también a nuestra audiencia pues nos estamos dando cuenta que hay muchísimas preguntas y comentarios. Y bueno, yo quiero rescatar un comentario que nos manda Ana Rodríguez desde Facebook. Lo voy a resumir un poquito, creo que me parece súper relevante. Ella propone que se dé una licencia de 6 meses a las madres y que en la medida de lo posible trabajen desde sus casas. Eso sería una medida contundente para propiciar justo la lactancia materna exclusiva. Y quiero también rescatarlo y a ver también ustedes qué pueden comentar, porque pues digo, vamos a entrar justo a una nueva normalidad y creo que es un tiempo propicio y se da todo para que esta propuesta que nos hace Ana Rodríguez también la puedan aplicar. Y también quiero hacer una pregunta que nos hacen desde Facebook, Susana Velázquez. Ella nos pregunta sobre experiencias exitosas que se conocen en relación a programas de fomento a la lactancia materna en países latinos. Entonces, no sé quién quiera responder. Yo con mucho gusto puedo abordar el tema de las licencias de maternidad. O sea, creo que cuando hablamos de las licencias de maternidad hay que ver dos problemas. El primero es si son completas, o sea, idealmente, efectivamente, deberían cubrir los 6 primeros meses de vida del bebé. Entonces, un tema es si son completas las que hay pagadas y el segundo es si cubren a las madres en informalidad. Yo hablé un poquito del tema de las madres en informalidad, pero no cubrí tanto la parte de las madres que trabajan en el sector formal. En México, por ley, se cubren 12 semanas. Hay ya una propuesta para extenderlo a 14 y cumplir el mínimo de la OIT, que no se ha acabado de aprobar, pero lo ideal sería 26 semanas. Entonces, hemos hecho una serie de estudios de costeo y de hecho cuesta lo mismo extender una semana de lactancia, una semana de licencia de maternidad que pagar una semana de guarderías en el IMSS y una semana de fórmula. Entonces, creo que el dinero de la sociedad está puesto ahí, pero simplemente está mal invertido y creo que esta es una señalización que hay que comenzar a trabajar con el gobierno, porque no es un tema de si hay suficiente dinero, el dinero ahí está, el problema es cómo lo estamos asignando. Y por otro lado, creo que lo ideal sería que los primeros 6 meses de vida la madre no tuviera que trabajar, ni en horario en casa ni sin casa, o sea, simplemente que tuviera esta protección de dedicarse a eso, a criar, ¿no? Los primeros 6 meses de vida. Y hay muchos modelos que ayudan en este proceso a nivel internacional. Sí, doctor Rafael, creo que está en mute. Ok, si puedo agregar al excelente comentario de la doctora Aguilar, también creo que es muy importante que haya licencia para los papás, para las parejas. Los países más progresistas en Europa ya tienen tiempo que lo están haciendo y también es pues bastante costo efectivo el que los papás también se involucren. Y también quiero agregar que es muy importante y sobre todo con lo que está pasando con la pandemia de COVID, el que se dé mucho más flexibilidad de horarios y de lugar desde donde pueden trabajar las mujeres. Hay muchísimos trabajos que ya no hay ninguna razón por la que las mujeres no los puedan hacer desde sus casas y se debería de dar una prioridad altísima a aquellas mujeres que son madres de niños, digamos, menores de 2 o 3 años para que lo puedan hacer. Muchos negocios han encontrado que es sumamente rentable porque se pueden reducir a la mitad o a la tercera parte en su espacio, acaban pagando mucho menos renta. Las mamás que tienen esta oportunidad acaban teniendo que pasar mucho menos tiempo manejando, se cansan mucho menos, hay mucho menos congestionamiento en las ciudades, empieza a haber también un beneficio pues muy fuerte debido a los beneficios de salud de la lactancia, de que falten menos al trabajo o sea menos probable que lleguen tarde. Entonces también las acomodaciones, además de los lactarios
en las áreas de trabajo son muy importantes, y yo pienso que COVID nos está enseñando que es totalmente factible que haya mucho más apertura, o que pueda haber mucho más apertura de empresas a que las madres puedan trabajar desde sus hogares. Muchas gracias. Yo aquí tengo otra pregunta que me gustaría dirigir a Chantal. Alejandra González Moreno nos dice, buenos días, la OMS recomienda la lactancia materna hasta los 2 años, pero la realidad es que la sociedad pues lo ve mal y dificultan que se logre esta recomendación. ¿Cómo podemos proteger a las madres y niños que le dan lactancia después del año? Y pues lo quería ligar un poquito para que nos pudieras contar rápidamente antes de cerrar, cómo fue esta experiencia que tuvieron también como organizando una tetada masiva, ¿no? Creo que ese es un movimiento que salió así de ustedes completamente y que es ejemplar. Sí, bueno, totalmente se tiene que normalizar. O sea, de por sí, amamantar en público a un bebé puede llegar a tener temas de estigmas. Amamantar a un bebé arriba del año, 2 años, 3 años, subir fotografías, yo como madre amamantando a mi hija de 3 años, sí he sido como atacada en ese tema, pero yo creo firmemente, y aunque estoy tal vez exponiendo demasiado a mi hija y a mí misma, creo que tienen que verlo. O sea, la sociedad tiene que ver esto, tiene que ver que es normal y que una bebé, una niña tomando leche de su madre a los 3 años es totalmente normal, somos humanos y demás. Entonces es ver, que lo vean y que lo vean y que lo vean, y normalizarlo de esa manera. Y lo de la tetada sí fue increíble, porque justo sucedió que en el Museo de Arte Moderno a una madre de nuestro grupo justo la corrieron por estar amamantando en una sala. La corrieron no solo de la sala, o sea, fue como que la corrieron, hasta la acompañaron al final la sacaron. Hubo todo un tema, hicimos todo una organización, y 2 días después, o no recuerdo si 3 días después, estábamos todas amamantando, no sé, fuimos al museo, llamamos a los medios, amamantamos ahí, hicimos esta tetada, y fue muy interesante porque justamente el museo salió y dijo, sí, tienen razón, o sea, aquí es posible amamantar. Y luego seguimos haciendo sensibilizaciones con el personal del museo. Entonces fue como, o sea, hubo como este paso de que sucedió algo, exigimos, y al final sí hubo esta sensibilización en donde pudimos hablar directamente con las personas de seguridad, platicar sobre el tema, y casi al final abrazarnos y decir, vamos juntos, o sea, vamos todos, la sociedad, en pro de la lactancia. Entonces creo que este tipo de acciones son muy importantes realizarlas y finalizarlas, ¿no? Como hacer esta sensibilización final. Muchas gracias, Chantal. Y bueno, como pueden ver, ya estamos sobre el tiempo y tampoco queremos abusar de nuestros panelistas ni de nuestra audiencia. Entonces, de parte de todo el equipo de Ethos, quiero agradecer a ustedes por habernos acompañado, y también a quienes nos están viendo desde Zoom y Facebook. Y recordarles que a partir del lunes este video va a estar ya arriba de nuestro canal de YouTube, para que si lo quieren ver más adelante o compartirlo, bienvenidos. Y dejo a Ana por si quiere también ella dar unas palabras antes del cierre. Pues yo únicamente agradecerles por sus palabras. Me parece que resaltan de manera perfecta la necesidad de normalizar la lactancia, de regular la publicidad de fórmulas, de capacitar al personal de salud, de extender las licencias de maternidad y demás políticas que se necesitan para proteger a las madres que trabajan, no importa en qué sector estén trabajando. Entre las muchas otras cosas que tenemos que avanzar en este tema. Y pues bueno, creo que tenemos mucho por hacer, pero también tenemos grandes voces para hacerlo. Entonces, pues gracias, y los dejo de nuevo con Ana Paula para que les hable del siguiente webinar. Sí, muchas gracias, Ana. Esperamos que hayan disfrutado este webinar, y como ya saben, esta serie del futuro de la comida estamos programando webinars cada viernes a la misma hora. Y el próximo, del viernes 14 de agosto, vamos a abordar el tema de la agroecología. El webinar está titulado Agroecología, el futuro de la agricultura. Lo vamos a transmitir por estas mismas redes, por Zoom y Facebook. Y pues esperamos que nos acompañen, y muchas gracias por participar en este webinar, y nos vemos pronto.